Hola chicos, muy buenos días. Les saluda cordialmente la misaría para hacerles llegar una vez más la clase correspondiente esta semana. El tema de hoy, como ustedes pueden observar, es biomas. ¿Qué es un bioma? Pues vamos a verlo a continuación. Quiero que observes este bosque de acá, esta selva de acá. Lo vamos a utilizar, bueno, esta imagen se va a utilizar en lo siguiente, en la siguiente diapositiva. Entonces vamos a empezar, ¿ok? Vamos a hablar acerca de los biomas. ¿Qué es un bioma? Entonces, tal vez este término para ti es nuevo. Tal vez es un poco complejo, no lo entiendes bien, no sabes qué es un bioma. Sin embargo, el día de hoy vamos a aprender qué es un bioma. ¿Está bien? ¿Correcto? Vamos a leer acá que generalmente un bioma es definido según el tipo de vegetación dominante. Y este tipo de vegetación, pues, es consecuencia de las condiciones climatológicas y de la temperatura y humedad, que van a condicionar a la vegetación. La altitud, los accidentes geográficos también van a cumplir un papel muy importante o van a tener variaciones importantes en los principales biomas que vamos a estudiar el día de hoy. Y también la acción humana altera las condiciones ecológicas que podrían tener estos biomas. Entonces, el término bioma fue propuesto por Clements en el año 1916. Vamos a anotar, vamos a subrayar acá Clements. Entonces, Clements en 1916 propuso que un bioma es una comunidad biótica integrada por plantas y animales. Esto también lo vamos a subrayar, es una comunidad biótica integrada por plantas y animales. Muy bien. Para la explicación de los diferentes biomas, vamos a dividirlo en tres. Ya hay biomas terrestres, vamos a subrayarlo. Efectivamente, hay biomas de tipo terrestre. Hay biomas dulceacuícolas y biomas marinos. Ajá, biomas dulceacuícolas y biomas marinos. Los marinos contienen muchos más sales disueltas que los biomas de agua dulce. En otras palabras, son más salados. Y los biomas terrestres son más variados. Entonces, vemos por acá, por ejemplo, que hay biomas terrestres y qué tipos son. También hay biomas dulceacuícolas y cuáles son sus tipos y los biomas marinos. Entonces vamos a leer esta parte. El día de hoy vamos a aprender acerca pues de la tundra, de los bosques de coníferas, bosques tropicales, de las sabanas, de las praderas, de los chaparrales, de los desiertos, que vienen a ser pues biomas terrestres. También vamos a hablar de los biomas marinos, de los océanos, de las zonas entre mareas. También vamos a hablar de los lagos, de los charcos, de los pantanos también, de los manantiales, de los arroyos, de los ríos. Entonces, todos ellos corresponden pues a los biomas, o sea, son una zona geográfica del mundo, una parte, un pedazo, por decir en términos más simples, una parte de la tierra que tiene ciertas características en plantas y animales. Eso viene a ser, pues, está prácticamente integrada por plantas y animales características de esa zona. Y entonces continuamos. Vemos acá este esquema. De acuerdo a los metros sobre el nivel del mar, de acuerdo a la altitud, primero están los desiertos, luego los pastizales, los bosques deciduos, los bosques de coníferas, la tundra, el hielo polar. Vamos a hablar de estos biomas terrestres en primer lugar. Está la tundra, sí, está la tundra. Pero antes de pasar a la tundra, vamos a ver que en ecología, recuerda que te dice, se denominan biomas a las grandes comunidades ecológicas que se extienden por amplias regiones del planeta y se caracterizan fundamentalmente por el clima, en particular por la temperatura y las precipitaciones. A partir de hoy, chicos, cuando hablamos de precipitaciones, a ver, vamos a marcar por acá, ¿qué es una precipitación? Una precipitación en ecología corresponde a la lluvia. Entonces, aparte de la lluvia, del tipo de lluvia, en qué intensidad viene la lluvia, también vamos a ver que está pues el clima, la temperatura, todo eso va a generar una característica propia de ese tipo de biomas. Entonces vamos a continuar. Justo aquí queríamos hablar de la tundra, efectivamente. Vamos a hablar de la tundra. La tundra es el bioma más alejado del Ecuador.
Muy bien. ¿Por qué se le llama tundra? Porque la tundra es una palabra siberiana que significa al norte, límite de la vegetación. La tundra corresponde al 10% de la superficie de la Tierra. Sí. La tundra se encuentra en un estrecho cinturón que rodea el océano Ártico en áreas como Canadá, Siberia y Alaska. Entonces, en las zonas casi cerca a los polos, vamos a encontrar este tipo de bioma llamado tundra. La tundra se le conoce también como desierto congelado. Su temperatura y limitación, tiene temperatura muy baja y limitada precipitación, o sea, acá no llueve. Los climas de la tundra tienen un rango variable de temperatura. Dice, en verano llega hasta los 5 grados Celsius, vamos a marcar esa parte, que en verano llega hasta los 5 grados Celsius, que es una temperatura bastante fría, y en invierno llega hasta los menos 32 grados, o sea, es bajo cero. Abajo, pues, debajo de las tundras hay una capa de hielo permanente, una capa congelada del subsuelo, es una capa de hielo permanente. En otras palabras, este tipo de biomas corresponden, pues, a desiertos helados, desiertos congelados. Vamos a ver por acá qué tipos de animales y plantas viven en este tipo de biomas. Dice, la fauna y flora primordial en este bioma son los osos polares. Entonces está cerca al polo, pues, la tundra. Entonces hay ositos polares, ¿qué más? Hay focas, hay morsas, hay caribúes, ¿ya? Hay zorros árticos y en vegetación, en plantas, tenemos a los líquenes, a los musgos y arbustos pequeños. Probablemente diríamos, no es un lugar, un desierto helado, hace demasiado frío, entonces no hay animales, no hay plantas. Sin embargo, vemos que sí hay. Los osos polares, las focas, las morsas, los zorros árticos, los caribúes, son animalitos que se han adaptado a este tipo de bioma, al frío. Porque debajo de su piel ellos tienen una gruesa capa de grasa que les va a permitir soportar, pues, las temperaturas bajas. Más o menos la grasa que está debajo de su piel tiene 10 centímetros, casi del tamaño de tu lapicero. Por lo tanto, ellos se meten dentro del agua helada, atrapan los peces para alimentarse y no sienten frío. Salen como si nada hubiera pasado. Igual estas plantas, los líquenes, los musgos y los arbustos pequeños también están adaptados a los climas bajos, a esta temperatura baja. Más o menos, imagínate si nosotros fuéramos, ¿no?, a 5 grados Celsius o hasta menos 32, seguro que nos congelamos. Yo recuerdo que hay una zona de Ayacucho a 2 horas que se llama Apacheta. En Apacheta pues cae nieve y cuando yo estaba en la universidad había un profesor que nos llevó ahí para recolectar especies vegetales, plantas. Y debajo de la nieve había una especie de musgos, unos arbustos pequeños que crecían pues debajo de la nieve. Nosotros escarbamos ahí y vimos que habían estas plantitas. Entonces son plantas que se han adaptado a la zona pues de temperaturas bajas, a la zona fría. Entonces vamos a ver por acá. Esta es una tundra, es un ejemplo de tundra, míralo por ahí, ahí este es un desierto congelado, amanece con escarcha, efectivamente. Entonces vamos a continuar con el siguiente bioma. El siguiente bioma es un bosque de conífera, llamada también taigas. Los bosques de coníferas o taigas están pues en Norteamérica y en Europa. Ocupan una gran parte de estos lugares. La vegetación principal son los árboles de coníferas, los pinos, los cipreses, los abetos. ¿Qué es una conífera? Se le llama coníferas a estas plantas que tienen frutitos como conos. No tienen flores estas plantas, pero sí tienen frutos. También hay musgos, helechos y otras hierbas pequeñas que crecen alrededor. Acá, ¿qué tipo de fauna abunda? Vamos a leer por acá. Diferentes especies de aves, incluyendo el pájaro carpintero. El pájaro carpintero entonces es propio del bosque de conífera o de una taiga. Están los pinzones, los jilgueros, los reyezuelos. Entonces acá hay más aves, por supuesto. Como hay cantidad de árboles, estas aves lo utilizan como hábitat
para poder elaborar sus nidos. También hay ciervos, hay linces. El lince es un animalito que tiene forma como de gatito, tiene unas orejas hermosas, es uno de los mamíferos más hermosos del planeta. Están los pumas, los lobos, las ardillas, los murciélagos y las musarañas. La musaraña es un mamífero que tiene una trompita pequeña, es un animalito chiquito que tiene una trompa como el del elefantito. Entonces, cuando veas el video, también busca cada uno de estos animalitos. Entonces busca que es un pinzón, un jilguero, un lince, busca que es una musaraña para que tú puedas observar y saber el tipo de animalitos que crecen en este tipo de bosques de coníferas. Las coníferas pues alcanzan un gran tamaño, en estas condiciones es propio de este hábitat, este bioma es propio de las coníferas. Nos hablan de un pino Douglas, que es el más alto que se conoce, pues mide más de 100 metros en la isla de Vancouver en Canadá. Entonces hay pinos que llegan hasta esa altura, imagínense más de 100 metros, es un pino enorme. Vamos a ver por acá qué tipo de imagen tenemos. Muy bien, aquí están el bosque de coníferas, las taigas, miren ahí son grandes extensiones de terreno en donde están presentes pues los pinos, los abetos, los cipreses. Vemos acá, estos son los frutos de las coníferas. Miren, tienen forma de piñitas, son piñones y estas son sus semillas. No tienen flores, pero sí tienen frutos. Entonces ya conoces pues los frutos y a qué se refiere con este bioma, que es el bosque de coníferas o taigas. Vamos a ir con el siguiente bioma. Los bosques tropicales son conocidos pues como selvas vírgenes, son otro tipo de biomas presentes en el Amazonas. Vamos a ver que constituyen uno de los biomas más importantes debido a su gran biodiversidad. Acá abunda la fauna y la flora y esto es importante porque mantiene la estabilidad climática del planeta. ¿Por qué? Aquí dentro del bosque tropical hay flujo constante de agua, se controla el flujo de agua, se regula el clima y genera oxígeno para el planeta. Se dice que el Amazonas, que forma parte de Brasil y de Perú, es el pulmón del mundo, porque contiene gran cantidad de árboles que generan oxígeno y este oxígeno pues ayuda a purificar y estos árboles utilizan el CO2 emitido pues por los animales, por la combustión de la gasolina, del petróleo, por la quema de combustibles, por ejemplo, emitido también por las grandes empresas que fabrican diversas cosas. Entonces utilizan este CO2 para realizar la fotosíntesis y generan oxígeno. Dentro del bosque tropical hay gran precipitación, o sea, hay lluvia. Hemos dicho que precipitación es sinónimo de lluvia, lo que permite poseer una vegetación abundante y constante. La vegetación es generosa, los árboles son muy grandes, muy elevados, están abarrotados de plantas epífitas y plantas trepadoras. La selva es el bioma de mayor biodiversidad. Hay invertebrados, hay cantidad de insectos. Acá podemos encontrar mariposas, chinches, escarabajos, hormigas. Podemos encontrar arañas, sapitos, ranas, aves. Muy bien, así como también representa plantas con flores. También encontramos muchas flores hermosas como las orquídeas. ¿Ya? La Amazonía y el África ecuatorial presentan los mejores ejemplos de bosques tropicales. Entonces, Perú tiene parte de esta Amazonía y es muy importante. Se le conoce como selva virgen porque el hombre no ha sido capaz de ingresar porque se encuentran también las boas. Hay animales pues salvajes que al ingresar se puede encontrar. Entonces, no han sido profanadas, es como un bosque espeso en nuestra Amazonía, y lo cual es muy importante. Entonces, este bosque tropical corresponde al tercer tipo de bioma presente en nuestro mundo. Bien, muchachos, entonces la sabana y praderas corresponden. Muchachos, les hablaba acerca de las sabanas y de las praderas. Estas son zonas geográficas poco accidentadas, más que nada nosotros le conocemos como pampita, ya eso es aplanado. ¿Ya? Posee una vegetación estacional abundante. Las sabanas y las praderas son biomas semejantes, se parecen mucho. Aquí no se pronuncia como sábanas, se pronuncia como sabanas. Muy bien. La sabana presenta mayor variabilidad estacional. La vegetación, o sea que en cada estación varía la vegetación, a eso se refiere. Por ejemplo, en primavera
crecen más árboles, crecen más arbustos, más hierba. En cambio, en invierno o en otoño se caen y hay menos vegetación. A eso se refiere con variabilidad estacional. La vegetación es escasa acá, con dominio de plantas herbáceas y muy escaso de árboles y arbustos. Son el hábitat de herbívoros corredores. ¿Qué herbívoros corredores? Por ejemplo, está el bisonte, está el caballo, la cebra, el canguro, el antílope. También hay aves como aves corredoras. Les gusta correr a estas aves y están propiamente en las sabanas. La butarda, el avestruz, el ñandú, el puma, el jaguar. Entonces, voy a preguntar, vamos a ver en el momento de la interacción qué es una butarda, qué es un ñandú, qué es un avestruz. Puma y jaguar lo conocemos, la mayoría. Entonces, vamos a ver por acá que esta es una sabana. Miren, es un terreno amplio, sin precipitaciones, o sea, hay poca lluvia, no hay mucha zona accidentada, es plano, hay poca vegetación y ahí pues les encanta estar a las cebras, también está el puma, el jaguar. Entonces, ese es un tipo de bioma, las sabanas y las praderas. Vamos a continuar con el siguiente tipo, el chaparral. Ustedes preguntan a papá, a mamá o tal vez al abuelo si han visto pues el Gran Chaparral. Era una zona, parecía un desierto, ¿ya? ¿Y cuáles son las características? Vamos a leer por acá. Los chaparrales presentan inviernos lluviosos, o sea, llueven solamente en el invierno. En el verano es seco y hay elevadas temperaturas, o sea que hace calor. En general, presenta precipitación escasa y vegetación temporal. La comunidad culminante incluye árboles y arbustos de hojas gruesas y duras. Entonces hay arbustos de hojas gruesas, de hojas duras. Durante los veranos secos y calurosos eh, puede ocurrir incendios forestales porque puede haber fuego. Como hace tanto calor puede desencadenar un incendio que puede invadir rápidamente los lomeríos del chaparral. Algunos vertebrados residentes característicos son los pequeños. También hay ratitas de bosque, hay ardillas, hay lagartos, hay otros. Un ave característica pues del chaparral es el chochín herrerillo, que su nombre científico es la chamea fascinata. Voy a preguntar cómo es un chochín herrerillo en el momento de la interacción. Entonces, de tarea tienes para ver al chochín herrerillo. Este es un chaparral, miren, hay vegetación cuando, imagínense, se seca en invierno y eso prendes fuego y ¡fum! Puede haber un incendio forestal, chicos. Entonces, en el invierno sí llueve mucho acá. Y recordemos que cuando hay lluvia, las plantitas también crecen. Mientras no hay lluvia, las plantas acá se secan. Eso corresponde al otro tipo de bioma llamado chaparral. Vamos a ver al desierto. Aquí vive Alibaba. Mentira, chicos. El desierto son zonas de altas temperaturas. Aquí hace demasiado calor. Se dice que en el desierto más caluroso del mundo llega hasta los 55 grados Celsius. Tú colocas una sartén en el suelo y puedes freír un huevo acá. Imagínate el calor que hace. La precipitación es mínima, o sea, las lluvias son mínimas, son escasas, son poquísimas. La vegetación es xerofítica. ¿Qué es xerofítica? Que acá pues prácticamente las plantas están adaptadas, hay plantas cactáceas que se han modificado para soportar este tipo de temperatura y este tipo de ambiente. Las partes subterráneas de estos vegetales están muy desarrolladas como adaptación a la extrema sequía y a la poca variación de temperatura. O sea, constantemente hace calor, no varía esa temperatura. Por eso los animales que toleran, bueno, viven animales que toleran la deshidratación. Ejemplo, algunas arañas, algunas serpientes, los escorpiones, los alacranes viven acá en esta zona de los desiertos. El norte de África y Oriente son de este tipo. Existe pobre diversidad de especies, casi no viven y los que viven se han adaptado muy bien al estrés hídrico, a que no haya agua. Entonces, recordemos pues que el Sahara es un desierto bastante grande, el más grande del mundo, si no me equivoco. Entonces, los desiertos también forman parte, pues, de biomas en el mundo. Acá en Perú hay desiertos, sí hay desiertos. Por ejemplo, en Ica, cuando nosotros vamos a la Huacachina, pasamos por un desierto, por las dunas, ¿no? Y al medio encontramos una especie de paraje donde hay vegetación que viene a ser el oasis, que es la Huacachina. Entonces, hay desiertos también en el Perú. Vamos a ver ahora a los biomas marinos. Chicos, los biomas marinos son básicamente dos. Hay dos, el oceánico o pelágico, que es la parte profunda del mar, y el litoral o nerítico, que es la parte inicial del mar, donde no hay mucha profundidad, hay pececitos,
¿ya? Caracterizados por la diferente profundidad que alcanzan las aguas y la distancia de la costa. Vamos a hablar primero de la zona litoral, o sea, de la parte inicial del mar. Se caracteriza porque hay luz. Miren, esta es la parte litoral, por ejemplo, el inicio del mar. Hay abundante, pues, nutrientes, hay algas, moluscos, equinodermos. Las estrellitas de mar son equinodermos. Los arrecifes de coral, miren, estas son arrecifes de coral. Esta es la parte litoral. Hay pececitos, miren, focas, tortugas marinas, peces ocios, pez payaso, peces cebras, pez luna. Estos pececitos que adornan el mar corresponden, pues, a la zona litoral. La zona pelágica u oceánica es la parte profunda. ¿Y por qué se caracteriza? Porque acá no hay mucha luz, solo hay una banda iluminada, pero también grandes profundidades sin luz. En estas regiones los seres acuáticos se han adaptado a vivir sin ella y estar sometidos a grandes profundidades y presiones. Recordemos que el agua pesa y los peces de la zona pelágica u oceánica son aplanados porque tienen que soportar el peso del mar. Vienen a ser animalitos que se han acostumbrado a vivir con poca luz. Entonces eso es en la zona pelágica, esto es un bioma marino. Vamos a ver por acá el bioma dulceacuícola. Los biomas dulceacuícolas son básicamente dos. Están formadas por aguas estancadas o aguas lénticas, como los lagos y las lagunas, y las aguas corrientes o aguas lóticas, se les conoce así, por ríos, riachuelos. También estaban los manantiales, están los pantanos, ¿ya? Y recordemos pues que son biomas, lugares de la Tierra que son dulceacuícolas. De la superficie del planeta, el 70% está ocupada por océanos. Del restante 30, o sea, quedan 30%, corresponde a tierras emergidas, o sea, 70% agua, 30% tierra, y que corresponde a tierras en ya. Un 11% de esa superficie se halla cubierta por hielos, o sea, la tierra todavía está cubierta por hielos, que se pueden clasificar como desierto helado, mientras que el 10% lo ocupa la tundra. Entonces, recordemos que el agua dulce es el agua que tomamos nosotros. En cambio, el agua del mar es demasiado salada, no se puede consumir. Y el agua dulce viene, pues, que está en nuestros caños, proviene de lagos, de lagunas, de ríos, de riachuelos. Entonces, es muy poquito en comparación, pues, a los océanos. Es demasiado abundante. Entonces, hay que cuidar nuestros biomas dulceacuícolas. Muy bien. Esta parte, chicos, corresponde a la retroalimentación. Es una parte en la cual ustedes van a tener que marcar. Es una tarea y me la van a tener que enviar. La publicación está en PDF. Descárguenlo e imprímanlo. Y si no pueden, tienen que copiar al cuaderno. Es esto y esto. Entonces, son tareas. Por ejemplo, los biomas marinos son. Acá tienes que responder cuáles son. Él es conocido como selva virgen, él es el bioma en altas temperaturas. Entonces, viendo las características, puedes retroceder el video. Aquí puedes mencionar 3 biomas terrestres, lo vas a resolver. Acá también bosque de coníferas, tundra, chaparral. Tienes el video para que puedas retroceder y completar estas preguntas. Eso es todo por hoy, chicos. Nos vemos y cuídense hasta la siguiente clase. Bye, bye.